30 nombres escogió Sebastián Beccacece para esta convocatoria de la selección para los partidos contra Paraguay y contra Argentina. Señores, arrancó el premundial de Ecuador. Y qué mejor que arrancar el premundial contra dos selecciones fuertes del continente, como Paraguay y como Argentina, reconocidas por el propio Sebastián Beccacece como las que tienen mejor cosecha de puntos por parte de sus entrenadores. Gustavo Alfaro, el padre del proceso ecuatoriano actual, y Lionel Scaloni, el campeón del mundo con la selección albiceleste. Ha escogido Sebastián Beccacece 30 nombres que intentarán competir en la complicada Asunción y que jugarán en la última fecha contra los campeones del mundo. Por eso había que traer la mayor cantidad de recursos para poder hacer frente ante dos desafíos futbolísticos realmente importantes. Se amplió la nómina y se amplió con 4 arqueros incluido. Y ese es un punto que seguramente puede llamar la atención. A algunos les parece que es mucho los 4 nombres escogidos. Para Beccacece era una decisión definida desde hace algún tiempo atrás. Él tenía claro que iba a llamar a 4 guardametas para este combo eliminatorio. Es su idea, son sus formas y son decisiones auténticas del entrenador. Bueno, para algunos les parece mucho. Poco, a mí me parece quizás lo necesario para su observación. La observación pensando en el Mundial de Fútbol del 2026, para Beccacece requiere que estos 4 arqueros sean llamados. No sé si se vaya a mantener el tema de los 4 arqueros para los partidos que van a venir, las fechas de amistosos internacionales o demás, pero es algo que forma parte de sus preceptos. Los 4 arqueros es algo de los preceptos de Sebastián Beccacece. Él ha querido que sea así y así no sé si vaya a seguir siendo en el tiempo, pero es una decisión pura y auténtica de él. Y cuando te toca escoger 4 arqueros, escoges evidentemente a Hernán Galíndez, que va a ser el 1 de la selección, y después tienes las competencias. Gonzalo Valle, Moisés Ramírez y David Cabezas, que van a estar ahí peleando por los puestos de la Copa del Mundo. Quizás seguramente el guardameta de Liga de Quito está un peldaño por arriba de los otros mencionados y después se va a generar una durísima y encarnizada pelea por ocupar un puesto en la cita mundialista de México, Estados Unidos y Canadá. Nómina de defensas que está también bastante amplia en cuanto a su conformación y que tiene quizás la particularidad del llamado de Javier Arriaga, el central de Barcelona, que si bien es cierto forma parte de un Barcelona expuesto defensivamente en los últimos partidos del torneo local, no es menos cierto que uno de los que ha intentado salvar junto a Campi, ha intentado hacerlo justamente Javier Arriaga. Hay una ascendencia de Arriaga en el grupo que le sirve a Sebastián Beccacece y que los jugadores de la selección también lo reconocen, inclusive aquellos que son nombres irrenunciables en la tricolor, lo entienden a Arriaga como alguien guía, faro y que ayuda dentro de la mentalidad y lo espiritual para el combinado ecuatoriano de fútbol. Quizás esa es la única inquietud. Luego son nombres bastante lógicos en cuanto a sus llamados. Habrá que ver qué tanto va a dar Yaimar Medina en esta convocatoria. Creo que va a tener que darlo todo ante la mirada de Beccacece y de sus compañeros para hacerse de un puesto dentro de la selección. Esta es una llamada que para mi modo de ver representa un desafío para Yaimar Medina. A mí me sorprendió que aparezca dentro de los nombres propios citados. Después la zona de volantes está altamente nutrida y creo también que está interesantemente compensada. El caso de Kendry Páez es seguramente uno de los más llamativos por el nivel actual en el que se encuentra. Yo creo que desde que llegó al Estrasburgo y desde aquel Mundial de Clubes entrenando con el Chelsea, ha intentado Kendry Páez volver a esos niveles de pinceladas de buen fútbol. Algo ha intentado demostrar en sus primeros momentos con el equipo del Estrasburgo de Francia y después para los indicadores de Beccacece y del cuerpo técnico de la selección es un jugador que le sirve.
no tiene desperdicio para el cuerpo técnico de la selección. Un futbolista como Ray Kendry Páez no creo que tenga un puesto fijo y asegurado dentro de la titular de la selección, pero sí un puesto dentro de la convocatoria, y ya lo dijo el entrenador, pura y exclusivamente definición y decisión de él, va a seguirle dando la confianza a Kendry Páez. Y así como se la da a Páez, también se la está dando a Darwin Guagua, alguien que por sus rendimientos con el Independiente del Valle de primera categoría venía llenando ya los ojos del colectivo futbolero ecuatoriano acerca de buenas condiciones para jugar a la pelota. Es que Darwin Guagua venía jugando partidos muy interesantes con Independiente del Valle. Yo particularmente no creía que ya ganaba absolutamente todos los votos para estar en una convocatoria de selección absoluta. Sin embargo, los números, los registros y las convicciones de Sebastián Beccacece hacen que su nombre aparezca dentro de la lista formal de convocatoria de selección ecuatoriana de fútbol. Un jugador que también seguramente el ojo va a estar puesto sobre él, tendrá muchísimo que demostrar en los entrenamientos, en la ascendencia del grupo y en los minutos que hay que ver si tiene o no dentro de estos dos partidos para seguir asentándose con un lugar dentro del seleccionado ecuatoriano de fútbol. Meritorio llamado de Jordi Alcíbar y de Patrick Mercado dentro de la lista del seleccionado ecuatoriano de fútbol, que vienen provenientes también del balompié local, así como lo pasa con Guagua. Bonito llamado de Brian Ramírez, jugador nexo, conexión en Liga Deportiva Universitaria, y que también le venía presentando al cuerpo técnico de la selección números, indicadores numéricos de rendimiento altos, y que eso provocó el llamado a la selección. Aquí hago un punto para que la gente pueda comprender un pequeño factor, un pequeño parámetro que el cuerpo técnico de la selección utiliza para medir rendimientos. Ellos tienen un software que fue adquirido desde la época de Gustavo Alfaro como entrenador para medir indicadores de rendimiento, acierto en pases, presencias en el campo contrario, cuánto despliegue tienen, muchísimos indicadores que después los involucran dentro de un software con inteligencia artificial y les dan números y les dan indicadores. Y después esos indicadores ellos los comparan con los registros numéricos de otros futbolistas ecuatorianos también y que están en el fútbol local y en el fútbol internacional para después establecerle idea al entrenador de si pueden ser buenos llamados o no para confeccionar la lista de la selección. Después también está la impronta del entrenador, lo que el director técnico de la selección quiere y necesita, tomando en cuenta los rivales que va a enfrentar. No olvidemos que enfrentamos a Paraguay y Argentina, que son los dos partidos más duros de la eliminatoria para el seleccionado ecuatoriano de fútbol. A pesar de estar clasificados, son dos desafíos futbolísticos muy fuertes y son dos estilos futbolísticos también completamente diferentes que representan un alto desafío, y también lo que ya viene palpando Beccacece en la ascendencia del grupo, qué tanto hacen caso a sus órdenes y a sus indicaciones, qué tan colaboradores y colaborativos son a niveles de entrenamiento y partidos. Bueno, ese tipo de cosas que también palpa el entrenador, además de los registros numéricos, son factores que utilizan para después tomar decisiones y saber a quiénes llaman. Es llamativo que algunos jugadores del fútbol local quizás no aparezcan dentro de la lista, pero eso no quiere decir de que no estén siendo referenciados. En el radar de la selección ecuatoriana de fútbol consta una lista gigante de deportistas que inclusive también tienen del medio local. Hay jugadores del fútbol ecuatoriano que son llamados cada semana a la casa de la selección y también al lugar donde está la federación aquí en Guayaquil para que les tomen medidas de pliegues, para irlos midiendo cómo están en el plano físico, pequeñitas pruebas también de carácter físico para que sean monitoreados, vienen siendo analizados. El hecho de que no estén en la convocatoria no quiere decir de que están completamente borrados del mapa de la selección. Forman parte de los análisis del cuerpo técnico del seleccionado ecuatoriano de fútbol para los registros numéricos y para los análisis de rendimiento. Van seguramente a tener que hacer aquellos que no están en la lista, van a tener que hacer algo más
para que sus números suban, para que le marquen los indicadores muy fuerte al cuerpo técnico de la selección y para que se vuelva innegable su llamado al seleccionado ecuatoriano de fútbol. Por ahora compiten de atrás en el camino de confección de la lista mundialista. Volvemos al punto, mucho futbolista volante ofensivo también ha sido llamado para el seleccionado ecuatoriano, y dentro del ataque tricolor hay algunos nombres bastante llamativos. Detrás de Enner Valencia, como referencias de punta a punta, de 9 referencia, está siendo llamado Leonardo Campana, que va a tener que demostrar en entrenamientos y en partidos y en ascendencia de grupo que es un Leo diferente, un Leo mucho más maduro, un Leo con mucha más capacidad de colaboración y sobre todo con mucha más entrega. Seguramente el ojo de BKC va a estar puesto en Leonardo Campana Romero y él tendrá que darlo todo en esta convocatoria para hacerse un lugar dentro de la selección. Después también está la rola Kevin Rodríguez, que viene marcando gol hace poco con el Unión San Gilois y que viene para intentar ser también la otra respuesta ofensiva dentro del seleccionado ecuatoriano de fútbol, y así otros nombres más que forman parte de la lista. 30 nombres bastante llamativos. Algunos tienen alguna inquietud con respecto al por qué aparecen. Algunos otros son confirmaciones. En otros casos son las convicciones del director técnico Sebastián Beccacece. Quiero leer y escuchar opiniones y sobre todo vamos a estar muy atentos al cómo está este equipo ecuatoriano para estos 2 desafíos futbolísticos que se presentan. Que no olvide la gente la referencia internacional que se tiene para con la selección. Quizás la gente en el Ecuador no lo dimensiona, pero afuera Ecuador es una selección de altísimo respeto por los nombres, por los niveles individuales y por la cosecha de puntos que ha tenido durante este proceso largo de eliminatorias, donde Ecuador, recordemos, partió de atrás con -3 y después de aquel -3 empezó con un andar, creo, bastante prolijo y parejo, con algunos vaivenes en el camino, pero que hoy lo tienen como el segundo equipo en cuanto a rendimientos del continente. Lo dijo Marcelo Bielsa en conferencia de prensa del seleccionado ecuatoriano de fútbol. Ponderó a Ecuador solamente por debajo de Argentina. Lo propuso Ancelotti a Ecuador junto con Colombia, Brasil y Argentina como los candidatos sudamericanos para pelear la Copa del Mundo. Lo dijo el propio William Pacho, que también entiende y siente a su seleccionado como la segunda fuerza del continente. Lo dicen afuera, lo dicen afuera. A ver si es que, así como los jugadores se le están empezando a creer, la colectividad ecuatoriana también se lo empieza a creer, de que este es el equipo, con algunos matices y bemoles, pero que este es el plantel con el que vamos a pelear la Copa del Mundo. Y vamos a ver qué tienen para mostrarnos estos muchachos. Algunos tienen que demostrar un poquito más todavía, estando dentro de la lista, van a tener que demostrar un poquito más dentro de la lista. Algunos que están afuera van a tener que hacer mucho más todavía en sus clubes para que los indicadores de rendimiento de BKC salten como alarmas y sea imposible de olvidar su nombre para confeccionarlos o para incluirlos dentro de una lista de la selección. Pero estamos en el camino. Hay una base sólida y firme. Hay una base que está establecida y eso es completamente innegable, y tenemos prácticamente conformado un equipo, un once estelar, compenetrado, compensado, pero sobre todo unido con el objetivo mundialista de la selección de intentar hacer el mejor mundial de la historia. Si los muchachos están unidos, y eso puedo dar fe de que ocurre, si el cuerpo técnico está unido alrededor de los muchachos, ¿qué espera la gente para terminar de estar unido alrededor de un equipo que el mundo lo considera fuerte en el continente? Ya eso solamente queda en la colectividad y en el aporte que la prensa pueda darle. Voy a leer y escuchar opiniones de ustedes respecto de la nómina de la selección y sobre todo, cómo creen que debería pararse el equipo y cómo creen que se debe jugar en los duros desafíos futbolísticos que representan para la Tri los cotejos ante Paraguay y Argentina. Son 2 duelos categóricamente complejos
para el seleccionado ecuatoriano de fútbol, que necesita a propósito de ya estar clasificados a la Copa del Mundo, igual los necesita ganar, porque Ecuador tiene una misión ahora por delante, la de sumar más puntos en el ranking de la FIFA para lograr colocarnos en una posición que nos asegure el bombo 2 en el sorteo de grupos del Mundial. Es que si Ecuador se pone en el bombo 2 del sorteo del Mundial, puede esquivar rivales dificilísimos en el grupo que le toque. Entonces se vuelve para Ecuador una necesidad y también un objetivo para plantear el ganar o el sumar lo más posible para poder quitarle el puesto a Corea del Sur en el ranking de la FIFA y poder acercarnos y ubicarnos en el bombo 2 para el sorteo del mes de diciembre en Washington de los grupos del Mundial. Mucho para hablar con relación a la selección. Lo voy a leer y escuchar en tus comentarios y en los comentarios que tenga la colectividad ecuatoriana. Vamos a ver para qué estamos. Yo tengo expectativa. Yo tengo gran interés. La verdad que yo tengo esperanza. ¿Tú la tienes? Quiero leer tu opinión en los comentarios.